Hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo especial que compartimos la palabra del Señor. Este año tenemos un enfoque. 2023 es el año de contar los hechos poderosos de Dios. Y el versículo lema que hemos utilizado para este propósito es el Salmo número 78, versículos de 4 a 7, que dicen de esta manera: No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amados, muy seguros de que esto viene del Señor. El Señor sí quiere que nuestras generaciones conozcan los hechos poderosos de Dios. Y pues, hermanos míos, contar los hechos poderosos de Dios a nuestras generaciones con el propósito de que ellos aprendan a poner en Dios su confianza. Porque nuestras generaciones, esa generación santa, esa generación bendita, lo que el futuro más requerirá y más necesitará será de fe, de poner su confianza en el Señor. Y por eso este enfoque es tan importante para nosotros. Y pensando en ese enfoque, mis amados, pues en este año hemos venido pues dando como los primeros pasos en este proceso. Por eso en el primer domingo de este año, de este mes, pues hablamos del compromiso que se requería para con el Señor, y hablamos allí de que, oiga, este año le vamos a dar a Dios lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero que también este año nuestro servicio no puede ser improvisado, porque vamos a aprender a obedecer a Dios en todo. En el segundo domingo estuvimos hablando de la necesidad de la alabanza, de postrarnos delante del Señor, de arrodillarnos, de inclinarnos delante del Señor, de abrir nuestros tesoros, pero también de entregar nuestros presentes al Señor en un acto de adoración, en un acto de alabanza, lo importante de nuestra alabanza al Señor. Pero luego hablamos que para que todo esto se dé, realmente necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Y los cambios tienen que ver con cosas que nosotros implementamos para hacer cosas que no estábamos haciendo. Y el Señor allí nos habló de la pasión, nos habló del método y nos habló de la disciplina. Entendiendo por la pasión la necesidad de enamorarnos del Señor. Que nuestros hijos, que nuestras generaciones se enamoren, se apasionen por el Señor. Que el método tiene que ver con el buen uso de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea conocida, compartida en nuestros hogares. Y la disciplina, obviamente, que cada 8 días podamos tener nuestra reunión familiar o nuestro altar familiar, como usted lo quiera llamar. La semana pasada hablamos de cómo es que nosotros vamos a hacer ese altar familiar de manera práctica. Y hoy quiero compartir con ustedes este tema que, continuando con el mismo propósito, le hemos puesto de título El eslabón perdido. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor Dios de los cielos, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, Dios. Hoy bendigo, Señor, a cada persona que escucha este mensaje y pido que tú le hables, Señor, a lo profundo de su corazón, que tú lo atraigas con lazos de amor, Señor, que lo acerques a tu corazón, Señor, que tu presencia sea sentida, Dios. Muchas gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy compartiremos el eslabón perdido, pensando en ese apasionarnos del Señor. Porque a veces, mis amados, dejamos de disfrutar la relación con el Señor. Algo como que pasa y como que no nos cuadra y solo nos acordamos del Señor cada vez que tenemos una gran necesidad o cada vez que pues venimos a la iglesia.
Cada 8 días cuando venimos a la iglesia nos acordamos del Señor, pero nuestra relación con Él pues prácticamente se limita a esas poquísimas oportunidades. Y nos estamos olvidando de nuestra vida devocional. Ese eslabón perdido donde hay conexión en nuestra vida secular con nuestra vida espiritual. Porque desde mi punto de vista, mi opinión, que a veces como que la vida secular va por una parte, pero como que la vida espiritual va por otra y como que no hay conexión entre ellas, como que van por caminos separados. Y hermanos míos, muchas veces comenzamos a enfriarnos en nuestra relación con el Señor debido a estas circunstancias. Y mira, yo quiero empezar esta enseñanza con 2 preguntas. 2 preguntas que conozco claramente las respuestas. Una pregunta: ¿cuánto amamos al Señor? Y yo sé que tú desde lo profundo del corazón estás diciendo: ¿cuánto amas tú a Dios? Y yo sé que no mientes, lo amas. Y tú sientes que lo amas con todo tu corazón. Pero segunda pregunta aquí es: bueno, ya que amamos tanto al Señor, ¿cuántos aquí negaríamos al Señor? Y estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que no, ¿cómo se nos ocurre ir a negar al Señor? De ninguna manera. Pero cuando nosotros pensamos en negar al Señor, realmente nos estamos acordando de un personaje en la Escritura muy importante. Me refiero a Pedro, que fue quien negó al Señor. ¿Cómo fue que Pedro llegó a tal punto? ¿Cómo fue que Pedro llegó a negar al Señor? Si Pedro fue un excelente discípulo, un buen discípulo. Cuando Andrés le habló a Pedro de Jesús, Pedro dejó todo. Dejó las redes, dejó su empresa de pesca, dejó familia, dejó todo por seguir al Señor. Pedro, tremendo hombre de Dios, él fue uno de los 12 discípulos, muy destacado, inclusive hizo parte de los 3 más cercanos al Señor, junto con Juan y con Jacobo. Este Pedro, oiga, ¿cómo llega un hombre tan cercano al corazón de Jesús? ¿Cómo llega este hombre a negar a Jesús? Y esto es una llamada de atención a cada uno de nosotros, porque es el eslabón que yo pretendo que nosotros recuperemos en este día. Y yo sé que esa es la voluntad del Señor. Todo comienza, mis amados hermanos, en una advertencia que hace Jesús. Jesús habla allí, luego de instituir la Santa Cena, allí en el aposento alto, Jesús habla con los discípulos y les dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo, capítulo número 26, versículo 31. Aquí Jesús está poniendo una advertencia de algo que va a suceder, y aquí la Escritura dice que está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora, esto tuvo que haber sido un golpe muy fuerte a los oídos de todos los discípulos. Tal vez todos ellos se confundieron. ¿Por qué está diciendo el maestro esto? ¿Por qué está Jesús hablando estas cosas? Y tal vez el más pues aventado, el Pedro, entonces pues quién sabe cómo recibe la noticia, cómo obra en su corazón, porque de alguna manera Jesús lleva una advertencia un poco más profunda al corazón de Pedro. Y le dice a Pedro: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas, capítulo número 22, versículos 31 y 32. Noten una cosa.
Jesús advierte que todos lo dejarán, que todos lo abandonarán. Pero conociendo Jesús a Pedro, Jesús dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y presten mucha atención que aquí Jesús, cuando advierte a Pedro, Él está diciendo que Él oró para que Pedro conserve su fe. Jesús no está orando para que la tentación no venga. Jesús no está orando para que el enemigo no los zarandee. Jesús no está orando para que no haya tentación, para que no haya problema, para que no haya ataque. Jesús no está orando por eso. Jesús está orando porque su fe se mantenga. Muchas veces nosotros, cuando viene el ataque, en lo menos que nos fijamos es en la fe. Y más bien nos agarramos a clamar que la circunstancia, que la situación, que la tentación, que el problema, que la enfermedad, que el diagnóstico, que desaparezcan, que como que eso que nos negaron, como que no existe, que como que ese tratamiento, como que eso no es, como que ese diagnóstico que nos dieron, como que tampoco. Pero no estamos mirando verdaderamente nuestra fe. Y creo que ahí hay una disrupción en lo que es verdaderamente nuestra vida espiritual. Y eso me hace recordar un poco cuando el enemigo pidió zarandear a Job. También, hermanos míos, esto me hace recordar de que pues nosotros no estamos exentos de problemas y dificultades, pero cómo enfrentamos esto, ahí es donde se manifiesta nuestra vida espiritual, y ahí es donde nosotros conocemos realmente dónde está nuestro corazón, en nuestra reacción. ¿Cómo reaccionó Pedro a esa información del Señor de que todos lo abandonarían? ¿Cómo reaccionó Pedro a esas palabras, a esa advertencia del Señor de que el enemigo lo había pedido para zarandearlo? ¿Cómo reaccionas tú cuando lees que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Cómo reaccionas? Pues lo primero que nosotros vemos en la reacción de Pedro es la autosuficiencia. La autosuficiencia, el exceso de confianza en sí mismo. El exceso de confianza, hermanos míos, y claro, resulta ridículo pensar que nosotros podemos hacerlo todo, que nosotros pues podemos salir adelante solos con nuestras propias fuerzas. Y claro, sabemos que el mundo glorifica pues la individualidad. El mundo glorifica la independencia, la autonomía. Y sin embargo, esas son actitudes que afectan tremendamente nuestra vida espiritual. La Biblia dice claramente que nosotros, sin Jesús, no podemos hacer nada. No es que no podamos hacer algunas cosas, la Biblia es clara: alejados de mí, nada podéis hacer. Así que ese exceso de confianza, esa autosuficiencia trae muchos problemas a nuestra vida espiritual. ¿Sabe cómo respondió Pedro? Hermanos míos, Pedro respondió, miras tú ahí en Lucas capítulo 22, versículo 31 hasta el 34, 31 y 32, perdón. Dice ahí, él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mire la manera en que Pedro responde. Mire la manera en que Pedro actúa en su exceso de confianza. Cuando el Señor le dice que todos lo van a abandonar, Pedro dice: no, todos lo abandonarán, pero yo no. Es más, yo pues hasta la vida voy a dar por ti. Con la advertencia
de que el enemigo ya lo había pedido para zarandearlo. Y es que podemos recordar de Pedro. Pedro fue aquel que cuando vio a Jesús andando sobre el mar, él se apresuró a decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y claro, el Señor le dice: ven. Pedro se baja de la barca y entonces camina sobre las aguas, pero cuando comienza a darse cuenta de que los seres humanos no caminamos sobre las aguas, entonces comienza a hundirse y comienza a ahogarse, y el Señor tuvo que rápidamente darle la mano y sacarlo. Este Pedro arrestado, este Pedro que pues se lanza a hacer ahí pues su acto de supremacía. Él era el héroe, pues. Hermanos míos, en ese exceso de confianza, en ese exceso de autoconfianza, cuando Jesús anuncia que va a morir y que va a resucitar al tercer día, Pedro lo llama aparte y le dice: Señor, ¿cómo se le ocurre? Señor, ¿cómo? Mire que hay mejores cosas que hacer. Mire que Pedro de alguna manera como que se creía más sabio que Jesús. Era capaz hasta de darle consejos, hasta de corregirlo. Y esa vez no terminó nada bien el pobre Pedro, porque escuchó de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero este Pedro escucha de Jesús: mire, todos me van a abandonar porque escrito está. Hermano, este Pedro no le estaba ni creyendo al Señor. Este se creía más sabio que el Señor. Este se creía más fuerte que el Señor. A la larga, como que cumpliendo ahí con esa idea a Pedro, cuando vienen a arrestar al Señor Jesucristo, pues entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Él saca su espada y le corta la oreja al pobre Malco. Tampoco terminó bien. Él recibió allí, en lugar de que Jesús le agradeciera su qué tremendo gesto de valentía y qué tremendo gesto de arrojo, entonces lo que escucha es: Pedro, guarda esa espada, que los que hieren a espada realmente van a morir. Eso no terminó bien. Pero es que este Pedro, realmente, que estos son apenas algunos de los ejemplos de su impulsividad, solamente basada en su autoconfianza, en la confianza que él tenía en sí mismo. Él era del hombre que se lanzaba a hacer algo porque sí. Y claro, después que se lanzaba, entonces nunca pensaba si esto sería la voluntad de Dios o no la voluntad de Dios, si esto estaría bien o estaría mal. Era lo que él creía. Y amado, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros vivimos tomando decisiones? ¿Cuántas veces nosotros vivimos emprendiendo cosas, haciendo acciones hasta temerarias, sin ni siquiera preguntarle al Señor, sin ni siquiera considerar si eso será la voluntad de Dios o no, sin ni siquiera pensar si eso estará bien o no? Sencillamente nos aventamos. Y pues después que estamos en problemas como Pedro, entonces ahí sí nos acordamos del Señor. Ahí sí nos recordamos de una relación que tenemos con Dios. Ahí sí tratamos de arreglar lo que hemos dañado. Pero hermanos míos, esto no es más que orgullo, no es más que soberbia. Esto es decirle al Señor: Señor, yo puedo hacer todo y no te necesito. Yo puedo hacer esto porque lo sé bien, lo conozco bien, tengo la capacidad de hacerlo. Y nos olvidamos que la Escritura dice que el que se sienta seguro, mire que no caiga. Hermanos, al igual que Pedro, ¿cuántas veces nosotros no atendemos las advertencias? Las advertencias que nos da el Señor en su palabra, pero también las advertencias que pues recibimos a través de hermanos, a través del Espíritu Santo hablando, utilizando su palabra, utilizando de tantos recursos que usa el Señor para advertirnos. Pero como estamos tan confiados en lo que sabemos hacer, ni siquiera escuchamos.
Ni siquiera reconocemos las advertencias que el Señor nos está diciendo o que el Señor nos está dando. Piensa en esto, hermano mío. Satanás fue echado, derribado desde el cielo. ¿Por qué? Porque él confió en sus talentos. Él puso su confianza en su hermosura. Mira dónde fue a caer. El rey Usías provocó su propia muerte por la confianza en él mismo. Absalón, el hijo de David, él provocó su propia desgracia por la confianza en sí mismo. Pedro negó al Señor basado en su autoconfianza. No lo necesitaba. Él era capaz de resolverlo solo. A pesar de que el Señor le dijo que todos lo iban a negar, que todos lo iban a abandonar, él pasa por encima de lo que el Señor está diciendo y no atiende a la advertencia, y gracias a su impulsividad, basado en su autosuficiencia, termina negando al Señor. Aún sabiendo las consecuencias de negar al Señor, porque la palabra claramente dice que el que niegue al Señor, también el Señor lo negará delante del Padre. Consecuencias terribles. Por eso Pablo es que nos advierte, mire, el que pues piense que está seguro, oiga, mire que no caiga, Hermano, ¿cuántas advertencias hemos tenido? Esa advertencia que dice la palabra, que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Es que él anda paseando por ahí, mirando a ver qué cristianito hay por ahí medio descuidado, qué cristianito hay medio pagando, qué cristianito anda por ahí medio despistado para devorarlo. Hermanos, mire, hay en Santa Marta un lugar que bueno, yo creo que ustedes conocen allí mucho mejor que yo, pero hay allí un lugar donde pues desemboca un río en el mar y es un lugar supremamente peligroso. Hay advertencias, hay avisos ahí de que, oiga, no es un lugar para nadar. Y sin embargo, vez tras vez, llegan bañistas allí y cada rato escucha uno las noticias de que alguien se ahogó en ese lugar. No atendemos a las advertencias, creemos que podemos nosotros solos, creemos que podemos con lo que sabemos o creemos que podemos con lo que nos pongan por delante, que la resolvemos. Demasiada confianza en cada uno de nosotros. Ahora, mis amados, pues no es solamente la autoconfianza basada en pasar por alto la advertencia, sino que también, mis amados, es que allí en Marcos capítulo 14, versículo 37 y 38, dice la Escritura, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La recomendación de Jesús, que frente a la circunstancia difícil que se venía encima, frente a los problemas tan graves que se venían, entonces Jesús da la recomendación de que velen, de que oren para que no entren en tentación. Sin embargo, Pedro prefirió dormirse. Él no creyó que necesitaba prepararse. Él pensó que estaba pues preparado para defender al Señor. Él sí lo creyó, hermano. Él creyó en su corazón, él estaba seguro. Y por eso, en lugar de orar, entonces, ¿él qué hace? Él se duerme. Él fue incapaz de velar junto con Jesús, porque así como Jesús se lo pidió, ¿por qué? Porque él creyó que él no necesitaba orar. ¿Cuántos de nosotros, hermano, creemos que no necesitamos de la oración? ¿Cuántos de nosotros desconocemos esto?
Y más bien nos amparamos y nos basamos en los estudios, en la experiencia, en el conocimiento, en el talento, en la habilidad, pero no recurrimos al Señor. El Señor está diciendo, oiga, una tentación, una prueba, un problema viene para encima, mejor ore porque el diablo lo ha pedido para zarandearlo. Ore, porque es la única defensa que verdaderamente nosotros podemos tener, es la recomendación del Señor. Sin embargo, en Pedro nosotros vemos que él pensó seguramente que no lo necesitaba. Era el sueño producido por la autoconfianza. Él no vio la necesidad de prepararse. Él no vio la necesidad de estar atento. Él no vio la necesidad de velar. A pesar de que el Señor se lo había dicho, a pesar de que el Señor se lo había enseñado, a pesar de que Jesús mismo se lo anunció que iba a ocurrir, ante semejante situación que se venía, pues Pedro prefirió dormirse y no vio el peligro que se le acercaba. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, nos olvidamos de la oración y creemos que nuestros hijos pueden ser guardados? Que nuestros hijos hacia el futuro, sencillamente con que los metamos en una universidad, sencillamente con que le demos unos conocimientos, sencillamente con que les dejemos algunos recursos, con eso ellos van a tener para echar para adelante en el futuro. Ay, hermano, necesitamos orar. El Señor nos da el más claro de los ejemplos. En este mismo pasaje, si tú lo revisas en los 4 evangelios, encontrarás lo mismo. Porque Jesús no solamente está dándole el consejo a los discípulos y de manera especial a Pedro. Es que Él mismo lo asume, porque Jesús aquí después es que vienen a arrestarlo, y sabe que Jesús, conociendo eso, dice la Escritura que Él se separó para orar. Jesús no se creyó que Él estaba capacitado, que esto aquí ya que porque yo lo sé, que entonces que yo ya puedo manejar esta situación. En ese momento tan difícil, ese momento que él veía que su muerte se acercaba, lo que él hizo fue recurrir al Padre y levantarse allí en oración. Fue un momento de tremenda tentación. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Pues él no confió en sí mismo, él fue y oró. Confió que él solo podía afrontar la situación de la mano del Padre, tomado de la mano del Padre. Así que, pues hermanos, conscientes de la tremenda lucha espiritual, pues no podemos pasar por alto la oración. No podemos pasar por alto la oración pensando en que vamos a ser capaces de enfrentar lo que venga. Vimos a Jesús llegar a Getsemaní y ante semejante situación, Él lo que hizo fue orar. Y por eso tenía la capacidad de decirle a los discípulos, oiga, velen y oren. Y por eso recrimina a Pedro, oye, ¿te dormiste? ¿Te dormiste? A lo que Pedro seguramente, Señor, estaba cansadito y tranquilo que eso yo enfrento esto. El Señor nos anima a no depender de nosotros, sino más bien a poner toda nuestra confianza en el Señor. La Biblia dice claramente, por nada estéis afanosos, sino que todas vuestras necesidades las pongamos delante del Señor, en oración y en ruego con acciones de gracias. Porque así es que el Señor guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones estarán en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la manera. Ni siquiera Jesús mismo se confiaba en Él, sino que Él recurrió a la oración al Padre. Él expresó su dependencia del Señor. ¿Por qué será que nosotros, a pesar de que somos creyentes, al igual que Pedro, a pesar de que quizás somos buenos cristianos, se nos olvida y comenzamos a confiar más en nuestras propias fuerzas que en lo que el Señor quiere hacer con nosotros y quiere hacer por nosotros?
¿Estamos orando como debemos hacerlo, mis amados? ¿O se nos ha perdido ahí la conexión? Creemos que por estas circunstancias no vale la pena orar. La Biblia dice por todo lo que necesitemos. Por nada estemos ansiosos, por todo lo que necesitemos, más bien oremos delante del Señor. Hermanos míos, pienso yo que, pues al igual que Pedro, pues este no escuchó la advertencia del Señor. Él se consideró mejor que todos. Él era capaz más bien de guardar al Señor. Allí, cuando él saca la espada, pues Pedro es el fuerte, como que Jesús es el necesitado. Necesitaba que lo defendieran. Cuando Jesús pues habla de su muerte, Pedro sabe más y es capaz de aconsejar, hasta de corregir al Señor. Hermano, esa autosuficiencia que a veces nos aleja del Señor y que posiblemente y que muy probablemente nos puede llevar hasta negar, hasta negar al Señor. Entonces, en primer lugar, pues Pedro, basado en su autosuficiencia, pasó por alto la advertencia. Que no nos pase a nosotros, hermano. Advertencia que recibimos del Señor es advertencia que nosotros prestamos mucha atención. Pero número 2, es que nosotros mostramos nuestra verdadera confianza en el Señor cuando todo lo llevamos delante de Él en oración, en súplica y con acciones de gracias. Alguien dijo alguna vez que la oración es para los débiles, y yo estoy de acuerdo. Por eso yo oro. Por eso yo oro. Porque tengo la plena certeza de que no tengo las fuerzas para enfrentar las situaciones diarias que me acontecen. Por eso necesitamos acudir delante del Señor por su ayuda, porque lo necesitamos, porque separados de Él nada podemos hacer. Quizás, mis amados, nosotros a veces expresamos con nuestra boca lo débiles que somos, pero lo que muestra que de verdad nosotros nos consideramos débiles es cuando nosotros llevamos en oración nuestras necesidades delante de Dios. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás dependiendo del Señor? Número 2 es que la autosuficiencia, la autodependencia, pues de alguna manera asciende, de alguna manera, oiga, esto avanza y eso nos lleva a seguir a Jesús de lejos. Fue lo que le pasó a Pedro. Él comenzó a seguir a Jesús de lejos. Quizás, hermano, y aun cuando no lo reconozcamos de esta manera, comenzamos a considerar que no necesitamos de Jesús, por lo menos para algunas cosas. Y solamente nos acordamos de Él cada vez que las cosas no nos salen como nosotros creíamos que nos deberían salir. ¿Estamos caminando lejos del Señor? Pues Pedro, dice ahí la Escritura en el libro de Mateo, capítulo número 26, versículos 57 y 58, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero mire lo que dice aquí: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Oiga, este Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos y estaba ahora en muy malas compañías. Ahora estaba andando más bien con los enemigos del Señor y ahora está mirando, esperando a ver cómo termina esto, a ver qué va a pasar con el Señor, a ver qué va a pasar con esto. Y Pedro sigue siendo ese discípulo, Pedro sigue siendo ese buen apóstol, Pedro sigue siendo ese buen hombre, pero aquí está siguiendo a Jesús muy de lejos. Y mire, el Evangelio de Juan nos muestra el caso de Nicodemo.
Y dice allí que Nicodemo buscó a Jesús de noche. Y muchos de los comentaristas hablan de que quizás lo buscó de noche. ¿Por qué? Porque no quería que lo vieran hablando con Jesús. Porque Nicodemo era un maestro de la ley. Porque Nicodemo tenía su prestigio, era un principal en la sinagoga. Porque Nicodemo era un hombre pues muy importante y no quería que lo vieran hablando con Jesús. Por eso él busca a Jesús de noche. En un sentido, mis amados, comenzamos a caminar lejos de Jesús cuando nos da temor, cuando nos da vergüenza, cuando es que digan que soy cristiano. No. Comenzamos a seguir a Jesús de lejos. Claro, menos mal que aparentemente como que Nicodemo cambió su pensamiento y enfiló su vida por el lugar correcto y pues por eso podemos contar la historia de Nicodemo. Ya aparece ahí en la Escritura. Pero el caso es, mis amados, que la Biblia nos dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. Y al seguir a Jesús de lejos, estamos muy próximos, lo mismo que Pedro, a negarlo. Pues no se podría negar a Jesús si nos mantenemos cerca de Él. Si estamos caminando cerca de Jesús, pues no. Y si usted se da cuenta, mis amados hermanos, pues noten que cuando Pedro está cerca de Jesús, ¡uy, wow, qué valiente que es! Pero cuando Pedro está lejos de Jesús, mire que no es tan valiente. Aquí se asustó Pedro. Y claro, estamos totalmente de acuerdo que pues Pedro vio lo que le estaban haciendo al Señor y claro, y ahora que me vayan a hacer eso a mí como que, no, y se asustó, tuvo temor, quizás él pues temió terminar de la misma manera. Y quizás pues nosotros no estamos en esa condición, pero quizás nosotros estamos caminando lejos de Jesús por el qué dirán. ¿Qué pensarán las personas de nosotros? Uy, de que somos cristianos. Wow, que seguimos a Jesús. Uy, no, que con los estudios, que con la técnica, que con el conocimiento que tenemos. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús? Pero a la larga, el andar lejos de Jesús no es ninguna otra cosa que una falta de compromiso con el Señor. ¿Sabe? Cuando nos creemos autosuficientes, cuando nos creemos que podemos resolver, comenzamos a caminar lejos de Jesús porque creemos equivocadamente que no lo necesitamos. Es interesante ver cómo Pedro, las palabras de Pedro tan valientes cuando está cerca de Jesús, pero qué debilidad que muestra cuando se aleja de Él. Y es que definitivamente cuando buscamos estar más cerca de Jesús, cuando buscamos estar más cerca de la palabra de Dios, cuando buscamos tiempos de oración, es que nos sentimos fortalecidos. Es ahí cuando nosotros somos capaces. Es ahí cuando podemos enfrentar cualquier situación sin temor. Pero al contrario, cuando nos alejamos del Señor, de su palabra, de la iglesia, de los hermanos, entonces comenzamos a ser débiles y vulnerables y muy cercanos a negar al Señor, si no con nuestra boca, con nuestros actos, porque comenzamos a parecernos más a los incrédulos que a los creyentes. Es muy peligroso seguir a Jesús de lejos. Cuidémonos de seguirlo más bien de cerca todos los días. Hermanos, si pues personas siguen a Jesús de lejos y no sé, hermano mío, si tal vez es el caso suyo, quizás usted está comenzando a caminar lejos del Señor, pues vea el ejemplo de Pedro. Mire dónde Pedro llegó, porque pues comenzó a perder realmente la ruta. Para seguir a alguien desde lejos es necesario mantener una distancia. Y yo no quiero poner distancia entre Jesús y yo.
Yo no quiero alejarme del Señor. No quiero que nada ni nadie, porque cuando ponemos distancia, algo o alguien se puede interponer y los obstáculos rompen la comunión con el Señor. Los obstáculos rompen nuestra comunión. Cuando tenemos obstáculos que han sido provocados por la distancia que se genera, cuando comenzamos a caminar lejos del Señor, entonces pues comienzan esos obstáculos a intervenir. Hay obstáculos como el trabajo. Hay obstáculos como las mismas bendiciones. Hay obstáculos que estamos permitiendo entre la relación de Jesús y nosotros que no nos interfieren, que interfieren la comunicación entre Dios, entre el Señor y nosotros. Nuestro trabajo, la familia, cuántas veces el estudio, es que no voy a la iglesia porque tengo estudio, porque tengo que estudiar. ¿Sabes que serías más efectivo si vinieras a la iglesia y luego estudiaras? ¿Sabes que serías más efectivo si oraras y luego estudiaras? Hermano mío, ¿sabes que serías mucho más productivo si el tiempo del Señor lo sacaras, si no permitieras que tu trabajo, que es una bendición, entonces ahora se interponga en la relación con el Señor? Comienzas a alejarte y esos obstáculos comienzan a romper la comunión. Hay también, hermanos míos, personas que comienzan a caminar lejos de Jesús por vergüenza de lo que otros piensen o de lo que otros digan, y por eso la fe requiere de una persona que se mantenga firme. Y más cuando el Señor nos está advirtiendo que el enemigo anda por ahí rugiendo, buscando a quien devorar. Así que, oiga, más bien estrechemos nuestra relación con el Señor, porque si la autosuficiencia comienza a alejarnos de nuestra comunión con el Señor, pues número 3 es que nuestra vida se va volviendo cada vez más fría. Nos vamos enfriando. Una vida fría. Una vida fría. Mire, ahí dice Marcos, capítulo 14, versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Cuando comenzamos a alejarnos del Señor, comenzamos a enfriarnos. Este Pedrito comenzó a sentir frío. Este Pedrito comenzó a sentir frío en el momento de la negación. Y pues hermanos, tantos comentarios que usted puede conseguir acerca de este pasaje de la Escritura. Hay algunos comentarios que nos hablan de que, oiga, en este tiempo pues ni siquiera era una época de que hubiera tanto frío realmente. Así que probablemente el frío no era una cosa, digamos, atmosférica. No. Hermanos míos, yo creo que más bien el frío se trataba, era el frío del alma, el frío del cuerpo. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia, aún en la iglesia, con frío? Que tenemos las manos en el bolsillo y no podemos adorar al Señor porque tenemos frío. ¿Cuántas veces vamos enfriándonos tanto en nuestra vida espiritual que terminamos negando al Señor? Quizás no con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra vida poco piadosa. Hermanos míos, ese frío del alma. Pedro se había arrimado allá unos carbones a que lo calentaran. ¿Sabe que los carbones no calientan el alma? Los carbones puede que quemen el cuerpo, pero no calientan el corazón. Y uno de los pasajes más
duros en la Escritura. Uno lo ve hacia el libro de Apocalipsis, cuando mismo Dios dice, oiga, que esa característica indeseable de ser frío o tibio, el Señor lo aborrece. Y nos podemos ir enfriando, y nuestra relación con el Señor Jesucristo se va enfriando. El frío de la eternidad lejos del Señor. Porque Pedro aquí comete lo que nadie debería cometer: negar al Señor. Él es nuestra salvación, Él es la gloria, hermanos míos. Y está Pedro aquí negándolo en tremendo frío espiritual. El frío en la alabanza, que no podemos levantar su nombre. Mis amados, bendito sea el Señor, que conociendo a Pedro, conociendo el corazón de Pedro, Jesús, después de ser lacerado, latigado, arrastrado, humillado, escupido, allí Él alcanza a divisar a Pedro. Y dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y dice aquí la Escritura: Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el momento en que Pedro recuerda y hace clic con el eslabón perdido. Pedro había perdido la devoción al Señor, el amor por el Señor. Pedro había embolatado su relación íntima con el Señor. Él seguía siendo creyente, él seguía siendo cristiano, él seguía asistiendo a la iglesia. Hermano mío, él seguía haciendo lo que usted y yo hacemos, claro que sí, pero no había ese disfrute, no había esa alegría, no había ese gozo. Y eso produjo que él llorara amargamente. Y yo creo que en la mirada del Señor no había el reproche. Jesús no estaba diciéndole: Pedro, te lo dije, te lo advertí, mira lo que hiciste, mira hasta dónde has caído. En el peor momento, en el momento más difícil, me negaste. Yo pienso que el Señor no le estaba recriminando. Yo creo que en los ojos del Señor no había más que compasión por Pedro. Y tal vez por eso la Escritura dice que Pedro lloró amargamente. Su arrepentimiento, entendió lo que había perdido, su devoción, su amor por el Señor. Su relación íntima se había quebrantado. Y el Señor lo mira y perdona a Pedro. De la misma manera como, hermano mío, hoy te estoy invitando para que reconozcas si has caminado lejos del Señor, si has vivido en autosuficiencia y estás en una vida fría quizás, porque estás perdiendo tu devoción por el Señor. Se está apagando tu vida espiritual y es importantísimo que la retomemos, que la recobremos, que volvamos a que sea verdaderamente un deleite, un disfrute el estar en la presencia del Señor. Que vengan tiempos de alabanza y de alegría y de gozo en la presencia del Señor. En la mirada de Jesús había perdón, pero Pedro necesitaba restaurar su devoción con el Señor. Pedro necesitaba restaurar su amor con el Señor. Por eso, cuando Pedro, pues hermano mío, reconoce su pecado, reconoce su caída, Pedro da el paso al costado, mejor el paso atrás, y vuelve a lo que era antes. Vuelve otra vez a ser el mismo Pedro. Claro, con una cantidad de conocimientos, claro, con una cantidad de experiencias, pero vuelve a ser el mismo que estaba al principio. Y allí Jesús lo va a buscar.
Es Jesús el que había sido ofendido, ahora es el mismo quien lo va a buscar. Así como no sé si tú has estado pecados, si tú estás descansando en tu autosuficiencia, si has caminado lejos de Jesús, si te has enfriado, el Señor hoy te busca. Lo mismo que a Pedro, a pesar de que él es el ofendido. Y con esto cierro esta enseñanza, pues dice Juan capítulo 21 versículo 17, dice: le dijo la tercera vez, Simón, no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Yo quiero terminar esta enseñanza en este día con esta reflexión. A veces somos hombres, machos, y no podemos decirle al Señor, Señor, te amo. Jesús le insistió 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Con ese amor sublime, ese amor ágape, ese amor perfecto, ¿me amas? Y Pedro, dice la Escritura, entristecido, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Eso era lo que el Señor quería escuchar, que de la boca de Pedro saliera, Señor, te amo, te amo. Y eso es lo que el Señor está esperando hoy. Ese eslabón perdido es que salga de tu boca esa devoción. Señor, te amo. Señor, te necesito. ¿Y cómo se confirma eso, mis amados? Porque entonces es cuando tenemos la capacidad para servir al Señor, para trabajar en la obra. Hermanos, que hoy podamos decirle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, te amo. Bendito Señor Dios de los cielos, hoy te damos gracias, Señor. Padre, perdónanos porque si en nuestros afanes, en nuestras locuras, Señor, nos hemos embolatado, Padre, y hemos descansado en nuestra suficiencia, Señor. Que eso nos llevó realmente a considerar que no te necesitamos, Padre, que sencillamente te buscamos cuando las cosas nos quedaron grandes, pero que lo que podemos hacer por nosotros mismos, ni modo que te buscamos, Señor. Caminamos lejos de ti, Señor. Y eso ha traído frío a nuestro espíritu, Señor. Pero hoy necesitamos el calor de tu Espíritu, Señor. Hoy pedimos la llenura de tu Espíritu, Padre, para decirte te amo, Señor, con todo mi corazón. Hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor, diciéndote, Padre, te amamos, porque tu palabra dice que debemos amarte por sobre todas las cosas, Señor. Hoy nuestro corazón se derrite de amor por ti, Señor. Padre, hoy levantamos tu nombre, hoy te alabamos, bendecimos tu nombre y reconocemos que tú eres santo, santo, santo. Y Padre, que nuestro corazón te ama y nuestra boca lo confiesa, Señor. Te amamos, Dios, con todo el corazón, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy retomamos nuestra devoción por ti, Señor. Nos apasionamos de ti, Señor. Padre, porque te amamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y no lo olvides, enamórate del Señor.